La nieve caía en silencio sobre las calles iluminadas por luces navideñas, mientras el aroma de castañas asadas y chocolate caliente flotaba en el aire. En los escaparates, maniquíes vestidos de gala sonreían con promesas de felicidad, pero en los rincones más oscuros de la ciudad, la Navidad era solo una fecha más para sobrevivir. En una vieja avenida, entre edificios desgastados por el tiempo, una madre y su hija caminaban despacio, abrazadas por el frío y por algo aún más duro, el hambre. Lucía apretaba contra su pecho una pequeña bolsa de papel marrón. Dentro, cuidadosamente envuelto, estaba el último trozo de pan que habían conseguido ese día, junto con una sopa sencilla que una vecina les había regalado. Era su cena de Nochebuena. Nada de pavó, nada de dulces, nada de regalos. Solo calor para el estómago y un poco de paz para el alma. «Mamá, ¿crees que mañana será mejor?», preguntó Sofía, una niña de 8 años, con los ojos grandes y llenos de esperanza. Lucía sonrió, aunque su corazón estaba cansado. «Siempre puede ser mejor, mi amor. Y si no lo es, lo haremos mejor nosotras». Se detuvieron frente a un pequeño parque cubierto de nieve. En un banco, un anciano temblaba bajo una manta vieja, con las manos enrojecidas por el frío. A su lado, un perro flaco dormía hecho un ovillo. Sofía tiró suavemente de la manga de su madre. «Mamá, él tiene más frío que nosotras». Lucía miró la bolsa de comida. Era todo lo que tenían. Pero también miró a su hija, y en sus ojos vio algo más fuerte que el hambre, la compasión. Se acercaron al anciano. «Buenas noches», dijo Lucía con voz suave. «¿Ya cenó?». El hombre levantó la mirada, sorprendido. «Hace 2 días que no», respondió con una sonrisa cansada. Lucía abrió la bolsa. Sacó el pan, partió un trozo y se lo ofreció. Luego le dio la sopa. «Es Nochebuena. Nadie debería pasarla sin comer». El anciano tembló, no solo por el frío, sino por la emoción. «Que Dios las bendiga». Sofía se arrodilló junto al perro y le dio un pedacito de pan. «Feliz Navidad», susurró. Mientras se alejaban, con el estómago vacío pero el corazón lleno, no sabían que alguien había observado toda la escena desde el otro lado de la calle. Un hombre alto, elegante, con un abrigo oscuro y un reloj que valía más que muchas casas, estaba de pie junto a un automóvil de lujo. Sus guardaespaldas hablaban por teléfono, pero él no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la madre y la niña que se alejaban bajo la nieve. Se llamaba Alejandro Montenegro. Multimillonario, dueño de hoteles, empresas tecnológicas y fundaciones benéficas que llevaban su nombre. Tenía dinero, poder, respeto, pero no tenía familia. Ni esposa. Ni hijos. Ni nadie que lo esperara en casa esa noche. Había salido a caminar para despejar la mente, cansado de las cenas de negocios y de la soledad de los grandes salones vacíos. Y entonces vio algo que no podía ignorar. 2 personas que no tenían nada, y aún así lo dieron todo. Alejandro dio unos pasos hacia adelante, pero se detuvo. Observó cómo Lucía y Sofía caminaban lentamente, abrazándose para entrar en calor. «Síganlas», dijo en voz baja a uno de sus guardaespaldas. No quería asustarlas. No quería imponer su presencia. Solo quería entender quiénes eran. Lucía y Sofía entraron en un edificio viejo, de escaleras estrechas y paredes agrietadas. Subieron hasta el 4.º piso, sin ascensor. Su apartamento era pequeño, con muebles antiguos y una sola ventana que dejaba entrar la luz de la luna. Encendieron una vela sobre la mesa. «No tenemos cena», dijo Sofía, con un poco de tristeza. Lucía se arrodilló frente a ella. «Pero tenemos algo mejor. Tenemos amor. Y eso nunca se acaba». Sofía sonrió y abrazó a su madre. En ese momento, alguien tocó la puerta. Lucía se quedó inmóvil. Nadie las visitaba nunca. «¿Quién es?», preguntó con cautela. «Disculpe la molestia», respondió una voz firme pero amable. «Mi nombre es Alejandro Montenegro. Vi lo que hicieron esta noche». Lucía abrió la puerta lentamente. Frente a ella estaba el hombre elegante,
acompañado por un asistente que sostenía varias bolsas. No vengo a juzgar, continuó Alejandro. Vengo a agradecerles. En toda mi vida he visto personas dar dinero, pero pocas veces he visto dar el corazón. Sofía miró las bolsas con curiosidad. ¿Eso es comida?, preguntó sin filtros. Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sí, pequeña. Y regalos. Y algo más. Entraron al apartamento. El contraste era enorme, lujo frente a humildad. Pero el silencio se llenó de algo cálido. Lucía no sabía qué decir. No podemos aceptar caridad, murmuró. No es caridad, respondió Alejandro. Es un intercambio. Ustedes me regalaron una lección. Yo solo devuelvo un poco. Sobre la mesa aparecieron platos de comida caliente, pan recién hecho, dulces navideños y juguetes para Sofía. La niña no podía creerlo. Mamá, es la mejor Navidad del mundo. Lucía tenía lágrimas en los ojos. Gracias, señor Montenegro. No sé cómo pagarle. Alejandro la miró con seriedad. Sigan siendo como son. Eso es más valioso que cualquier cheque. Se sentaron a comer juntos. Por primera vez en años, Alejandro no cenaba solo en Nochebuena. ¿Dónde está el papá de Sofía?, preguntó con suavidad. Lucía bajó la mirada. Murió cuando ella era un bebé. Desde entonces, solo somos nosotras dos. Alejandro asintió en silencio. A veces la vida quita, pero también da. Solo hay que saber mirar. Antes de irse, Alejandro dejó una tarjeta sobre la mesa. Mañana, si quieren, vengan a mi oficina. No por dinero. Por oportunidades. Lucía tomó la tarjeta con manos temblorosas. Lo pensaremos. Cuando la puerta se cerró, el apartamento quedó lleno de luz, aromas y una esperanza nueva. Sofía abrazó a su madre. ¿Crees que ese señor es un ángel?, Lucía sonrió. Creo que es alguien que recordó lo que significa ser humano. A la mañana siguiente, la ciudad despertó cubierta de blanco. Lucía miró la tarjeta una y otra vez. No estaba segura. Pero algo en su interior le decía que esa noche había cambiado sus vidas. Tomaron el autobús hacia el centro. Los edificios se volvían más altos, las calles más limpias, las tiendas más elegantes. Frente a ellas apareció un rascacielos de cristal con el nombre, Montenegro Group, en letras doradas. Sofía apretó la mano de su madre. Mamá, este lugar es enorme. Entraron. El lujo era abrumador. Tenemos una cita con el señor Montenegro, dijo Lucía en recepción. La secretaria sonrió. Las está esperando. Subieron en un ascensor silencioso hasta el último piso. Las puertas se abrieron hacia una oficina con vista a toda la ciudad. Alejandro estaba de pie junto a la ventana. Me alegra que hayan venido. Lucía respiró hondo. No buscamos regalos. Solo queremos una oportunidad. Alejandro se giró lentamente. Eso es exactamente lo que quiero ofrecerles. Sacó una carpeta. Lucía, vi tu historial. Eres costurera, ¿verdad? Ella asintió. Sí, pero nadie contrata a alguien sin estudios formales. Alejandro sonrió. Yo sí. Le explicó un proyecto de una nueva línea de ropa solidaria. Necesitaba manos talentosas, personas reales, historias reales. Y Sofía, miró a la niña, merece educación, sueños y un futuro. Sofía levantó la barbilla. Quiero ser doctora. Alejandro rió suavemente. Entonces empecemos hoy. Lucía no podía creerlo. ¿Por qué nosotros? Alejandro caminó hacia ellas. Porque cuando nadie las veía, ustedes hicieron lo correcto. Y el mundo necesita más personas así. Desde ese día, la vida comenzó a cambiar. No de golpe, no como un cuento de hadas, pero paso a paso. Lucía consiguió trabajo estable. Sofía entró a una buena escuela. Ya no pasaban frío.
Pero lo más importante era que Alejandro también cambió. Empezó a visitar más seguido el pequeño apartamento. Jugaba con Sofía, escuchaba a Lucía, compartía cenas sencillas. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en las risas alrededor de una mesa. Una noche, mientras miraban las luces navideñas por la ventana, Sofía preguntó: «Señor Alejandro, ¿usted tiene familia?». Él guardó silencio. «Creo que estoy empezando a tenerla». Lucía lo miró, sorprendida. Alejandro respiró hondo. «Ustedes me recordaron quién era antes de convertirme en alguien que solo contaba números». La nieve volvió a caer, como aquella primera noche. Pero esta vez, no había hambre. Solo gratitud. Y mientras la ciudad celebraba la Navidad con luces y regalos, en un pequeño hogar, una madre, una hija y un hombre que había aprendido a amar compartían algo mucho más grande que la riqueza, compartían un nuevo comienzo. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar, porque el pasado de Alejandro guardaba secretos que pronto saldrían a la luz, y cuando eso ocurriera, Lucía y Sofía tendrían que decidir si estaban listas para enfrentarse a una verdad que podría cambiarlo todo. Alejandro permaneció de pie frente a la ventana durante varios minutos después de pronunciar aquellas palabras. La nieve caía lenta, casi como si el tiempo mismo hubiera decidido caminar con cuidado. Lucía observó su silueta elegante, pero por primera vez no vio al multimillonario, sino a un hombre cansado, cargando recuerdos que nunca había compartido. «¿Qué tipo de secretos?», preguntó ella con suavidad, sin presionar. Alejandro cerró los ojos un instante. «Del tipo que no desaparecen con el dinero». Sofía, sentada en el suelo con uno de sus nuevos juguetes, levantó la mirada. «¿Son secretos tristes?». Él sonrió con ternura. «Un poco. Pero a veces los secretos también enseñan». El silencio volvió a llenar la habitación, aunque ya no era incómodo. Era el silencio de las cosas que están a punto de decirse. Días después, Alejandro invitó a Lucía a su oficina para hablar a solas. Sofía estaba en la escuela, y la ciudad, cubierta de nieve derretida, parecía respirar un aire distinto. «No quería que la niña escuchara esto», dijo Alejandro mientras cerraba la puerta. «Lo que voy a contarte puede cambiar muchas cosas». Lucía se sentó frente a él, con las manos entrelazadas. «Estoy escuchando». Alejandro respiró hondo. «Hace muchos años, cuando aún no tenía nada, me enamoré de una mujer llamada Elena. Vivíamos en un barrio muy parecido al tuyo. Éramos jóvenes, pobres, pero felices». Lucía asintió, imaginando aquella escena. «Ella quedó embarazada», continuó. «Pero yo tenía miedo. Miedo a no poder mantener a una familia, miedo a fracasar. Así que tomé la peor decisión de mi vida». Sus ojos se llenaron de sombra. «Me fui». Lucía sintió un nudo en el pecho. «Nunca volví a verla. Nunca supe qué pasó con ella, ni con el bebé». El silencio se volvió pesado. «¿Y por qué me cuentas esto ahora?». Alejandro la miró fijamente. «Porque cuando vi a Sofía, sentí algo que no había sentido en décadas. No solo compasión, sino una conexión que no puedo explicar». Lucía frunció el ceño. «¿Estás diciendo qué?». «No lo sé», la interrumpió. «No quiero sacar conclusiones. Pero hay algo en su sonrisa, en su mirada, algo que me recuerda a Elena». Lucía bajó la mirada. «Mi esposo se llamaba Daniel. Murió en un accidente laboral cuando Sofía era muy pequeña». Alejandro asintió. «No digo que haya una relación directa. Solo, siento que el pasado me está alcanzando». Lucía se levantó lentamente. «Alejandro, no importa quién seas o qué hayas hecho antes. Lo que importa es quién estás siendo ahora». Él sonrió con tristeza. Ojalá eso fuera suficiente para borrar los errores. Esa noche, Alejandro volvió al pequeño apartamento. Sofía corrió a abrazarlo como si fuera parte de su familia desde siempre. «Mire, señor Alejandro. Aprendí a escribir mi nombre completo». Él se arrodilló para verla de cerca. «Es perfecto». Lucía observaba la escena desde la cocina,
con una mezcla de gratitud y preocupación. Alejandro, dijo, la cena está lista. Se sentaron juntos, compartiendo una comida sencilla. Nada de lujo. Solo arroz, pan y sopa caliente. Esto es mejor que cualquier restaurante, dijo Alejandro. Sofía rió. Porque aquí hay amor. Esa palabra flotó en el aire como una promesa peligrosa. Con el paso de las semanas, Alejandro se volvió parte de su rutina. Acompañaba a Sofía a la escuela, ayudaba a Lucía con trámites, y escuchaba historias que nunca había tenido tiempo de escuchar. Pero el pasado no estaba dispuesto a quedarse en silencio. Una mañana, Lucía recibió una carta. No tenía remitente. Solo una dirección y una frase escrita a mano. Hay cosas que debes saber sobre Alejandro Montenegro. Su corazón se aceleró. Esa noche, sin decirle nada a Alejandro, Lucía fue a la dirección indicada. Era un edificio antiguo, aún más deteriorado que el suyo. En el tercer piso, una mujer mayor abrió la puerta. ¿Lucía? Preguntó con voz temblorosa. Te estaba esperando. ¿Quién es usted? Me llamo Carmen. Fui la mejor amiga de Elena. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Elena, la mujer de Alejandro? Carmen asintió. Ella nunca dejó de amarlo. Murió creyendo que él volvería. Lucía apretó los puños. ¿Por qué me busca ahora? Carmen suspiró. Porque hay algo que Alejandro no sabe. Elena tuvo una hija. Lucía se quedó paralizada. ¿Qué? Una niña que creció sin padre, sin dinero, sin respuestas. El silencio se volvió insoportable. ¿Dónde está esa niña? Carmen la miró con tristeza. Esa niña eres tú, Lucía. El mundo se detuvo. No, eso es imposible. Tu madre nunca te lo dijo para protegerte. Pero yo estuve ahí. Vi cómo Elena te crió sola, esperando una llamada que nunca llegó. Lucía sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Entonces. Sofía. Es la nieta de Alejandro. Las lágrimas corrieron sin permiso. Él merece saberlo, dijo Carmen. Pero también merece la oportunidad de enmendar lo que no pudo hacer. Lucía regresó a casa en silencio. Alejandro estaba sentado con Sofía, ayudándola con la tarea. Mamá, el señor Alejandro sabe multiplicar súper rápido. Alejandro sonrió. La práctica hace al maestro. Lucía los observó. Ya no veía solo bondad. Veía destino. Alejandro, dijo con voz temblorosa. Tenemos que hablar. Él notó el tono serio. ¿Qué pasa? Lucía respiró hondo. Sobre tu pasado, sobre Elena. Alejandro se puso de pie. ¿Qué sabes de ella? Lucía lo miró a los ojos. Más de lo que imaginas. La habitación se llenó de tensión. Sofía observaba sin entender. Mamá. Lucía se arrodilló frente a su hija. Cariño, ve a tu cuarto un momento, por favor. Sofía obedeció, aunque con preocupación. Cuando la puerta se cerró, Lucía habló. Elena tuvo una hija. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Dónde está? Lucía tragó saliva. Esa hija, soy yo. El silencio fue tan profundo que parecía gritar. Alejandro dio un paso atrás, incapaz de respirar. No, no puede ser. Y Sofía es tu nieta. Sus manos temblaban. Entonces, todo este tiempo. Lucía sintió, con lágrimas en los ojos. El pasado nos encontró. Alejandro cayó en la silla, cubriéndose el rostro. He perdido una vida entera, y casi pierdo la oportunidad de recuperar otra. Lucía se acercó. No es tarde para ser el abuelo que nunca fuiste. Alejandro levantó la mirada, llena de dolor, pero también de esperanza. ¿Me dejarás intentarlo? Lucía dudó, pero luego asintió lentamente. Por Sofía. Y por Elena. Desde el cuarto,
Sofía escuchaba voces apagadas. No entendía las palabras, pero sentía que algo grande estaba ocurriendo. Alejandro respiró hondo. Mi dinero no puede cambiar el pasado, pero puede proteger el futuro. Lucía lo miró con firmeza. El amor protege mejor que el dinero. Alejandro sonrió entre lágrimas. Entonces enséñame a amar de verdad. La puerta del cuarto se abrió lentamente. ¿Ya puedo salir?, preguntó Sofía. Lucía la abrazó. Sí, mi amor. Alejandro se arrodilló frente a la niña. Sofía, ¿te gustaría que pasáramos más tiempo juntos? Ella sonrió sin dudar. Sí. Me caes bien. Alejandro rió, con el corazón temblando. A mí también. Pero mientras la familia recién descubierta intentaba sanar viejas heridas, fuerzas externas comenzaban a moverse. Personas interesadas en la fortuna de Alejandro, secretos legales, herencias ocultas y enemigos silenciosos empezaban a acercarse, dispuestos a destruir esa frágil felicidad que apenas comenzaba a nacer. El invierno avanzaba con paso firme, y aunque en el pequeño apartamento ahora había más risas que silencios, una sombra invisible comenzaba a extenderse sobre la nueva familia. Alejandro notó los cambios primero: llamadas anónimas, correos extraños, miradas sospechosas en la entrada de su empresa. Alguien sabía demasiado. Alguien observaba. Una tarde, mientras Lucía cosía cerca de la ventana y Sofía dibujaba en el suelo, el teléfono de Alejandro vibró. El número era desconocido. Sí, respondió con cautela. Una voz fría habló al otro lado. Sabemos quiénes son ellas. Y sabemos lo que significan para usted. Alejandro se puso de pie de inmediato. ¿Quién es usted? Considérelo una advertencia. El pasado no solo trae recuerdos, también trae consecuencias. La llamada se cortó. Lucía sintió el cambio en el aire. ¿Qué pasó? Alejandro intentó sonreír. Nada. Solo asuntos de trabajo. Pero ella sabía que mentía. Esa noche, Alejandro decidió quedarse en el apartamento, algo que no había hecho antes. No quería dejarlas solas. ¿Por qué estás aquí hoy?, preguntó Sofía, acurrucándose junto a él. Porque este es el lugar más importante del mundo para mí. Lucía observó la escena con ternura, y con miedo. Al día siguiente, en las oficinas del Montenegro Group, Alejandro reunió a su equipo legal. Quiero que investiguen cualquier movimiento extraño relacionado con mis empresas, mis cuentas, y especialmente, mi familia. Uno de los abogados frunció el ceño. ¿Familia, señor? Alejandro respondió con firmeza. Sí. Y nadie tiene derecho a usarlas en mi contra. Mientras tanto, Lucía recibió otra visita inesperada. Carmen apareció en la puerta, más nerviosa que de costumbre. Lucía, esto se está volviendo peligroso. ¿De qué hablas? Elena no solo dejó un pasado sentimental, también dejó documentos. Pruebas. Y alguien quiere asegurarse de que nunca salgan a la luz. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de documentos? Sobre la verdadera herencia de Alejandro. Hay socios que nunca fueron leales. Lucía miró hacia el cuarto de Sofía. Mi hija no tiene nada que ver con eso. Carmen suspiró. Pero para algunos, ella es una amenaza. Esa noche, un automóvil negro permaneció estacionado frente al edificio durante horas. Desde la ventana, Lucía lo observaba con el corazón acelerado. Alejandro, creo que nos están vigilando. Él se acercó y miró hacia la calle. No voy a permitir que les hagan daño. Sacó su teléfono. Mañana se mudan a un lugar más seguro. Lucía negó con la cabeza. No vamos a huir como si hubiéramos hecho algo mal. Alejandro la miró con respeto. Entonces nos quedamos, pero preparados. A la mañana siguiente, Sofía no fue a la escuela. Alejandro quería tenerla cerca. Pero el peligro no avisó. Un hombre tocó la puerta. Traje oscuro. Mirada vacía. Señora Lucía, dijo.
Tenemos información sobre su madre. Lucía dudó. ¿Qué información? Algo que Alejandro nunca le contó. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro apareció detrás de ella. No tiene nada que decir aquí. Váyase. El hombre sonrió. Esto apenas comienza. Horas después, un documento llegó por correo. Dentro había fotos antiguas, contratos, y una frase escrita en rojo. Algunas herencias se pagan con sangre. Lucía se sentó temblando. Esto es demasiado. Alejandro tomó su mano. No están solas. Esa noche, Sofía despertó con una pesadilla. Soñé que alguien nos separaba. Lucía la abrazó. Nadie nos va a separar. Alejandro se sentó junto a ellas. Mientras yo respire, estarán a salvo. Pero incluso él sabía que las promesas no detienen a quienes no tienen corazón. Días después, la empresa de Alejandro sufrió un ataque legal masivo. Cuentas congeladas. Acusaciones falsas. Socios traicioneros. Quieren destruirme para quedarse con todo, dijo Alejandro con rabia contenida. Lucía lo miró con calma. Entonces lucha, pero no pierdas lo que ya ganaste, tu familia. Sofía, sin entender del todo, levantó la mano. Yo también puedo ayudar. Alejandro sonrió. Tú ya ayudas con solo existir. Pero el enemigo no solo atacaba con papeles, también con miedo. Una tarde, cuando Lucía fue al mercado, notó que alguien la seguía. Aceleró el paso. El hombre también. Déjeme en paz. Gritó. Él se detuvo. Solo queremos asustarla. Nada más. Lucía regresó a casa pálida. Esto no es un juego, Alejandro. Lo sé. Decidieron entonces contarle todo a Sofía, con palabras simples. Hay personas malas, dijo Lucía, pero también hay personas buenas. Sofía pensó un momento. ¿Como ustedes? Alejandro sonrió. Exactamente. Pero en algún lugar de la ciudad, una reunión secreta se llevaba a cabo. Hombres con trajes caros y corazones vacíos. La niña es el punto débil, dijo uno. Si se queda, él caerá. No podemos tocarla directamente, pero podemos destruir su mundo. El plan ya estaba en marcha. Una mañana, el apartamento apareció con la puerta forzada. Nada robado. Solo una muñeca de Sofía rota en el suelo. Lucía cayó de rodillas. Esto es una amenaza. Alejandro apretó los puños. Es una declaración de guerra. Sofía miró la muñeca en silencio. ¿Hice algo mal? Lucía la abrazó con fuerza. Nunca, mi amor. Nunca. Alejandro miró alrededor, con el corazón ardiendo. No me quitarán lo que el destino me devolvió. Pero mientras más luchaba por protegerlas, más se cerraba el cerco. Las noticias hablaban de escándalos, rumores, traiciones. La imagen de Alejandro se desmoronaba públicamente, aunque en privado su amor crecía. Una noche, sin electricidad, se sentaron a la luz de las velas, como aquella primera Navidad. Pase lo que pase, dijo Lucía, no me arrepiento de nada. Alejandro tomó su mano. Yo tampoco. Sofía bostezó. ¿Podemos dormir juntos hoy? Lucía sonrió. Claro. Se acomodaron en el pequeño sofá, abrazados, como una familia real, sin importar los títulos ni las cuentas bancarias. Pero lejos de allí, alguien observaba la escena desde una pantalla. Mañana daremos el siguiente paso, dijo una voz oscura. Y esta vez, no habrá advertencias. Y mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo sobre la ciudad, la calma que envolvía aquel hogar frágil estaba a punto de romperse, porque el enemigo no buscaba solo dinero, buscaba destruir lo único que Alejandro Montenegro había aprendido a amar. La madrugada llegó sin avisar, envuelta en un silencio tan denso que parecía presagiar algo inevitable. Lucía despertó con el corazón acelerado, como si una voz invisible la hubiera llamado. Miró a su alrededor, Sofía dormía profundamente, abrazando a su muñeca reparada,
y Alejandro permanecía sentado junto a la ventana, observando la calle con los ojos abiertos y el alma en guardia. No puedo dormir, susurró él. Algo no está bien. Antes de que Lucía pudiera responder, un ruido metálico rompió la quietud. Pasos. Voces. La puerta del edificio se abrió con violencia. Alejandro se levantó de inmediato. Vayan al cuarto. Cierren la puerta. No salgan por nada. Lucía tomó a Sofía en brazos, tratando de mantener la calma. El miedo era real, pero el amor era más fuerte. Los pasos subieron las escaleras. Una sombra se detuvo frente a la puerta. Se acabó, Montenegro, dijo una voz fría. Tu pasado siempre cobra su precio. La puerta se abrió de un golpe. Pero antes de que el hombre pudiera avanzar, una docena de luces rojas apuntaron hacia él. Policía. Tire el arma. Alejandro había anticipado el ataque. Las amenazas, las cartas, las sombras, todo había sido parte de una red criminal que operaba dentro de su propia empresa. Esa misma noche, él había entregado pruebas a las autoridades. El intruso fue arrestado. Y con él, cayó toda la organización. Lucía salió lentamente del cuarto, con Sofía de la mano. ¿Ya terminó? Alejandro se arrodilló frente a ellas. Sí. Ya están a salvo. Sofía lo abrazó con fuerza. Sabía que nos ibas a proteger. Alejandro cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Ustedes me salvaron primero. Los días siguientes trajeron justicia. Los traidores fueron expuestos, las cuentas limpiadas, y el nombre de Alejandro dejó de estar manchado por rumores. Pero más importante aún, él decidió hacer público algo más profundo que cualquier escándalo, su familia. En una conferencia ante periodistas, cámaras y millones de miradas curiosas, Alejandro tomó la mano de Lucía y presentó a Sofía. Durante muchos años creí que el éxito se medía en números, dijo con voz firme. Hoy sé que se mide en amor. Ellas no son mi debilidad. Son mi fortaleza. Lucía, con los ojos brillantes, sostuvo a su hija con orgullo. Sofía sonrió a las cámaras y levantó su dibujo, una familia bajo la nieve, tomados de la mano. Esta es mi casa, dijo. Y aquí nadie pasa frío. Las redes sociales explotaron. La historia de la madre que dio su última comida en Navidad y el millonario que encontró su corazón se convirtió en inspiración para miles. Pero la verdadera magia no estaba en los titulares, sino en los pequeños momentos. Alejandro vendió su mansión vacía y se mudó a un hogar sencillo, cerca del colegio de Sofía. Lucía abrió su propio taller de costura, donde empleaba a madres en situaciones difíciles. Y Sofía, cada noche, dormía con la certeza de que nunca más estaría sola. Una tarde, mientras decoraban el árbol de Navidad, Sofía colgó una estrella en la punta. ¿Sabes qué deseo este año? Preguntó. ¿Qué, mi amor? Respondió Lucía. Que nadie tenga que regalar su última comida para demostrar que tiene un buen corazón. Alejandro la miró con orgullo. Entonces vamos a ayudar a que ese deseo se cumpla. Y así lo hicieron. Fundaron programas de alimentos, refugios, becas educativas y talleres de empleo. Pero nunca desde el lujo distante. Siempre desde la cercanía, la escucha y el respeto. Una noche, mientras la nieve caía suavemente, Alejandro llevó a Lucía y Sofía al mismo parque donde todo había comenzado. El banco estaba vacío, pero el recuerdo seguía vivo. Aquí fue donde las vi por primera vez, dijo. Aquí aprendí que la verdadera riqueza no se guarda en una caja fuerte. Lucía sonrió. Se guarda en el alma. Sofía corrió hacia el banco y se sentó. Ahora este lugar es feliz. Alejandro se arrodilló frente a Lucía. He perdido muchos años. Pero no quiero perder ni un día más contigo. Lucía, sorprendida, sintió que el corazón le temblaba. Alejandro. No te prometo perfección, continuó. Te prometo verdad, respeto y amor. Sofía aplaudió emocionada. Di que sí, mamá. Lucía rió entre lágrimas. Sí.
La nieve cubrió sus pasos, como si el cielo bendijera aquel momento. Meses después, la Navidad volvió a llegar. Pero esta vez no hubo hambre. Hubo risas, abrazos, comida compartida y corazones llenos. Lucía sirvió la cena mientras Sofía colocaba los regalos bajo el árbol. Alejandro levantó su copa. Por la noche que cambió nuestras vidas. Lucía levantó la suya. Por el amor que nació en la escasez. Sofía levantó su vaso de jugo. Y por nunca olvidar de dónde venimos. Las luces brillaban, pero no tanto como sus sonrisas. Afuera, en las calles, muchas personas seguían luchando. Pero ahora sabían que alguien las veía, las escuchaba y caminaba a su lado. Y mientras la nieve caía suavemente, la historia de una madre, una hija y un hombre que aprendió a amar se convirtió en algo más que un cuento. Se convirtió en un recordatorio eterno. Que incluso en la noche más fría, el acto más pequeño de bondad puede encender una luz capaz de cambiar destinos, sanar heridas y construir hogares donde antes solo había silencio. Porque cuando el amor nace en la pobreza, crece en la verdad. Y vive para siempre en el corazón.